La recesión va a ser peor de lo que los analistas esperan y el fondo va a ser más bajo de lo que los analistas esperan. A menudo se da el caso de que si miramos alrededor del mundo tenemos a Estados Unidos o a Norteamérica, también puedes añadir a Canadá, tienes a la UE, tienes a China, tienes a Japón. Todos son economías importantes, puedes estar en diferentes partes del ciclo económico. No es extraño que una parte esté en recesión, pero que otra parte del mundo lo esté llevando mejor. Retomemos todo esto de la teoría de la locomotora. La locomotora va a sacarnos a todos del aparcamiento y nos pondremos en marcha. No es inusual tener recesiones en los Estados Unidos, en Europa, en países particulares en Europa o en Japón. Japón ha tenido 9 recesiones desde 1989, repito, 9. Lo considero como una larga depresión de 30 años. Normalmente a uno no le va muy bien y otra parte del mundo le va mejor. Esto no es el caso. Lo que está ocurriendo ahora mismo, según lo veo, además de que hay muchos datos que lo respaldan, es que vamos a entrar o puede que ya estemos en una recesión global. Ahora bien, esto es raro. Es raro cuando China, Japón, Estados Unidos y Alemania están en recesión al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando. Es un gran problema por razones obvias, ya que afecta básicamente a todo el mundo. Pero no hay reserva de vida. No es que China vaya a sacarnos de todo esta con exportaciones baratas o que Japón vaya a pisar el acelerador en términos de inversión en activos fijos. Realmente es una muy mala señal. Para ser un poco más específicos, acabamos de ver que la PIB de Estados Unidos el cuarto trimestre creció a una tasa anualizada del 2,9%. La gente dice, sí, está bastante bien, pero en realidad no es bueno para los estándares posteriores a 1980. No es bueno, en absoluto, para los estándares posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque para después del 2008 sea cierto que no está mal, independientemente tienes que desglosarlo y ver lo que creció. Los inventarios fueron un gran contribuyente, las exportaciones netas también fueron otro gran contribuyente, además de los bienes de consumo duraderos junto a las inversiones en activos fijos en particular. Hay una gran carga de pedidos de aviones de Boeing que es notoriamente irregular. Tendrán un gran mes, un mes explosivo, y luego nada durante un par de meses. No nada, pero algo muy tenue. Si nos concentramos en esto, los inventarios se cuentan como parte del PIB, por supuesto, pero no es necesariamente algo bueno. Si los inventarios se acumulan, significa que los minoristas no compran lo que llega. Podría retomarnos a la ruptura de la cadena de suministro, volver a, digamos, la primavera de 2022. La cadena de suministro se había desmoronado por completo. Si fueras un gerente de compras y te dijeras a ti mismo, está bien, estamos saliendo del COVID, vamos a empezar a crecer, pero la cadena de suministro está rota, así que en lugar de pedir un contenedor, voy a pedir 3 contenedores, porque tal vez uno de ellos vaya a pasar a través del cuello de botella la próxima semana. Solo quiero uno, pero voy a pedir 3 y espera lo mejor. Lo que ocurrió fue que se alivió mucho, no por buenas razones, no realmente por razones logísticas, sino porque los consumidores se ralentizaron mucho a partir de junio, en parte como reacción a que la Reserva Federal empezara a subir los tipos en marzo de 2022 y entonces llegan los 3 contenedores. Por lo tanto, en el momento exacto en que la destrucción de la demanda comienza a suceder, el inventario se va anquilosando. Entonces, ¿qué hacen los minoristas? O los mayoristas, pero para el caso, el por menor recorta los precios de las ventas, 2 por 1, porque los inventarios son una pesadilla para los minoristas por razones muy obvias. Número 1, tienes que financiarlos por lo que se come en el capital del trabajo. Podría ser el efectivo, pero tienes un montón de cosas en la trastienda. Número 2, simplemente ocupan espacio, conllevan costes de seguros y costes por el estilo. Para la otra cosa que la gente subestima es que las cosas pasan de moda. Los estilos de la primavera pasada no serán los mismos estilos de la próxima primavera, por lo que se deberían tener menos cosas para primavera. Nos estamos acercando a esta, por lo que, buena suerte. Por eso te deshaces de estas cosas. Respecto a la electrónica de consumo, tienes un iPhone 13. Aún así todo el mundo querrá un iPhone 14. Podemos tomar esto como referencia. La acumulación de inventarios es una señal muy poco saludable. Significa que el sector minorista se está secando, que la destrucción de la demanda está en marcha, que los costes están subiendo porque tienes que financiar todo esto y que tus márgenes de beneficio están bajando. Así que no me tranquiliza mucho.
Pero lo siguiente, y esto es muy importante, un trimestre son 3 meses, obviamente. En la medida en que puedes desglosar los datos mensuales, y es cierto, hay muchos datos mensuales, sí, un 2,9% anualizado para el trimestre, pero realmente se ralentizó en diciembre, así que fue una especie de curva menguante. La Navidad fue un desastre, es cierto que la gente compró cosas para Navidad, pero muy por debajo de las expectativas. Y de nuevo, volvemos a la acumulación de existencias en el peor momento posible. Por esto, parece que Estados Unidos en 2023 comenzará una posible recesión en diciembre. De no ser así, esperemos que comience pronto, pero por ahora está ocurriendo lo mismo en Europa. Obviamente en Europa tuvo un respiro con el clima a medida que avanzaba el año, y esto es un factor muy importante. Los precios del gas natural se dispararon y los del petróleo volvieron a dispararse a mediados de 2022. Fueron bajando y la gente lo esperaba. Me incluyo cuando pensaba que en invierno subirían, pero el invierno resultó ser bastante suave. Vi fotos de gente paseando con una camisa de kayak por Copenhague. Eso fue un descanso, un acto divino que funcionó. Tuvieron un pequeño respiro, pero eso no significa que todo esté bien o que todo esté fuera de peligro. Además, están pasando otras cosas. China es un caso perdido. Pasaron de lo del cero COVID, que era una mala política pública y una mala política de salud, pero lo hicieron de todos modos. Tal vez por razones políticas, porque Xi estaba tratando de pasar por el Congreso Nacional del Partido en octubre de 2022. Es lo que hizo y es emperador de por vida. El nuevo emperador Xi reaccionaron justo a tiempo. Es cierto que hubo disturbios a partir del 24 de noviembre de 2022 bastante malos. La gente arrasó las ciudades, derribaron todas esas carpas de pruebas, derribaron barricadas, colgaron pancartas y líderes en Beijing miraban esto pensando la plaza Tiananmen en 1989. Por eso rectificaron y dijeron, está bien, dejémoslo estar, abramos todo de nuevo, que todo el mundo se infecte y haremos lo mejor que podamos. Una de las formas de superarlo es dejando que se desarrolle de lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Esto es lo que funciona en América del Norte y en Europa. Pero todavía hay muchas cosas que no están cubiertas. El colapso inmobiliario, la deuda excesiva, el declive demográfico, el simple impacto de la gestión descendente cuando no se puede hacer todo bien y la desvinculación de Estados Unidos. Además, Estados Unidos está cortando las exportaciones de alta tecnología a China, incluidas las exportaciones a terceros países, donde dependen de las licencias o equipos estadounidenses. En definitiva, China está en un agujero profundo, probablemente en una recesión. Japón lo mismo, en resumen, la economía mundial está en mala forma, va a entrar en recesión. Ahora, mucha gente dice esto, vamos a tener una recesión, como si no fuera una gran cosa, pero esperan una recesión leve. Yo veo una recesión mucho más severa basada en muchos factores, algunos de los cuales ya hemos comentado. ¿Qué significa esto para los mercados financieros? Esta es la mejor manera que he sido capaz de encontrar para explicarlo. Imagina que estás en un pub irlandés y tienes 3 narradores irlandeses. Yo soy en parte irlandés, así que puedo hablar del espectáculo irlandés. Esto cuentan 3 historias diferentes. Tienes que escuchar cada una de ellas. Tenemos la historia de la Reserva Federal, la historia del mercado, y luego hay algo llamado realidad, que es lo que realmente está ocurriendo. La historia de la Fed es más o menos así. En realidad, pronosticar lo que la Fed va a hacer es la cosa más fácil. No porque tenga una bola de cristal o sea más inteligente que nadie. La Fed en realidad te dice que todo lo que tienes que hacer es escuchar y creer en ellos. Ahora bien, mucha gente no entiende o no escucha algo como, oh, la Fed nunca haría eso. Ellos lo harán, lo dicen en serio. Y Jay Powell está probablemente enfermo. Ha dado 6 discursos, ya sea en reuniones del FOMC, las conferencias de prensa o el discurso de la institución Brookings a finales de noviembre. También Jackson Hole, el 26 de agosto, sigue repitiendo lo mismo. Él dice, la inflación es el trabajo, punto. No estamos realmente preocupados por otra cosa que no sea la inflación, y no vamos a descansar hasta que la bajemos al 2%. También dijo que íbamos a tener una recesión. No usó la palabra con R, pero no hace falta un anillo decodificador para darse cuenta. Dijo que el desempleo iba a subir, y en el discurso de Jackson Hole utilizó la palabra dolor, como 5 veces en un párrafo. He estado haciendo esto durante 45 años. Nunca había oído a un presidente de la Fed usar la palabra dolor. Dijo, va a haber mucho dolor, va a sentir el dolor. Pero el punto es que lo dijo en serio y ha estado yendo por ese camino. Entonces, ¿qué están tratando de hacer?
Están tratando de llegar a algo llamado la tasa objetivo y me podría decir, hey Jim, ¿cuál es la tasa objetivo? Bueno, yo no sé cuál es el número, pero tampoco Jay Powell, nadie sabe cuál es la cifra. Sin embargo, la teoría es que el tipo objetivo es el tipo lo suficientemente alto como para que la inflación baje por sí sola sin más subidas de tipos. Esa es la definición, entonces, ¿cuál es ese número? La Fed piensa que es 5 y 4. El mercado de alguna manera piensa que es 4 y 3/4. La Fed no está allí todavía. Van a tener que subir otros 25 puntos básicos el 22 de marzo, que es el próximo FOMC. Y de nuevo a principios de mayo, habrá 2 subidas adicionales de 25 puntos básicos además de lo que acabamos de ver, lo que llevarán a 5 y cuarto. A partir de ahí se pasa a la pausa. Powell dice que podría durar un año y tal vez hasta principios a mediados de 2024 estemos viendo recortes de tipos, pero tenemos que tener la inflación bajo control. Y no es así, es decir, la inflación ha bajado mucho. Empezó a caer como una piedra, están subiendo los tipos y la inflación está bajando. Eso está claro, pero por lo que no saben es que si los tipos de interés están bajando porque están subiendo los tipos o si ya han alcanzado el tipo terminal y está bajando por sí mismo, simplemente no lo saben. Y este es un gran problema, porque si están en la tasa terminal simplemente no lo saben y siguen apretando lo que están haciendo, van a apretar demasiado, probablemente ya lo han hecho, y esto va a formar parte de que la economía entre en una grave recesión. Vayamos a nuestro siguiente narrador irlandés. Este es el mercado. Realmente tenemos al mercado de valores y al mercado de bonos. El mercado de bonos es mucho más inteligente, pero el mercado de valores está diciendo, sí, la Fed está subiendo los tipos y la inflación está bajando, pero creemos que ya estamos en la tasa terminal. No solo eso, creemos que van a hacer meme de que la Fed se dará cuenta antes de que lleguen a 5 y cuarto, antes de que suban los tipos en mayo. Tal vez incluso en marzo. Puede que hayan terminado y debido a la recesión, la Fed recibirá una llamada de atención. Pivote, la famosa palabra pivote significa recortar los tipos y que esto llevará a la economía en un aterrizaje suave. Esto del aterrizaje suave es como el cuento de hadas de Ricitos de Oro. Esto es el escenario de aterrizaje suave de Ricitos de Oro, donde el mercado tiene razón y la Fed está equivocada, pero la Fed se dará cuenta de que el mercado tiene razón y bajará los tipos. Sí van a recortar los tipos, compren acciones. Wall Street siempre termina cada análisis con compren. Sí. El mercado de bonos está contando una historia completamente diferente. Si nos fijamos en la curva de rendimiento del tesoro, en la curva del rendimiento de futuros del euro-dólar, en la curva del rendimiento de bonos alemanes, todas están invertidas. Todas están invertidas ahora. Cuando las inversiones suceden, simplemente significa que la tasa a largo plazo es menor que la tasa a corto plazo. Esto sucede en la curva de rendimiento del tesoro. Están invertidos en un mes a 20 años. No es como de 2 a 5, de 5 a 10. La nota mensual está rindiendo más que una nota de 20 años. ¿Se entiende? Esto invierte toda la curva de rendimiento. Estamos viendo algo a nivel mundial que nunca hemos visto, y es el mejor indicador de una recesión. La última vez que vimos algo así fue en 2007, justo antes de la catástrofe financiera de 2008. Por lo tanto, en el mercado de valores está diciendo que todo está bien. Ricitos de oro, aterrizaje suave. La Fed va a recibir el meme por lo que van a recortar los tipos. El pivote y compren acciones. El mercado de bonos está diciendo, no, esto es malo y va a empeorar. En realidad es demasiado tarde para que la Fed haga algo al respecto. Verás, cuando empiezan estas inversiones, a menudo se adelantan como un año o algo así. ¡Hey, cuidado! Parece que la curva de rendimiento de futuros del euro-dólar dentro de un año estará más invertida, pero lo que sucede es que la medida que te acercas a la cosa real que te preocupa, la inversión se acerca más y más. Ahora está literalmente a un mes o menos. Esa es una gran bandera roja o una luz de advertencia, como quieras llamarlo. Las tasas de interés son un indicador rezagado. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo podría subir los tipos de interés si estamos en recesión? La respuesta debería ser, cuando te acercas a la recesión, ¿quién se da cuenta primero? Bueno, la Fed se da cuenta la última, suelen ser los últimos en enterarse. Wall Street es el penúltimo en enterarse. Los primeros en darse cuenta son los verdaderos empresarios. Los empresarios, los dueños de restaurantes, tintorerías, los taxistas e incluso las medianas empresas. Ellos lo ven.
Si estás en el negocio del transporte, es en el tiempo real. Si los inventarios están por las nubes y los nuevos pedidos se reducen drásticamente, no estás moviendo nada por camión. Ahora, ciertos negocios que son concurrentes, las curvas de rendimiento de las que hablaba son muy buenos indicadores de futuro. Te dice que lo que va a pasar después, mucha gente de negocios vive en el mundo real en tiempo real. Saben lo que está pasando ahora y el mercado de valores tiende a darse cuenta más tarde. Pero es lo que respecta a la banca y al crédito, lo que sucede es que si eres una persona de negocios y ves que el negocio se dirige hacia abajo, por menos clientes o lo que sea, saldrás a pedir prestado todo lo que puedas. Algo así como, hey, se avecina una recesión muy mala. Si tengo líneas de crédito y voy a usarlas ahora, no quiero que mi banco cambie los términos, no quiero que las cláusulas cambien de un día para otro, por lo que voy a pedir prestado todo lo que pueda. Eso crea la demanda de fondos y los tipos de interés suben. Entonces la recesión golpea y los banqueros dicen, ¿qué está pasando? Las pérdidas de crédito comienzan a subir y luego simplemente los tipos se apagan y se elevan los estándares. Dejan de tener pérdidas y el interés comienza a bajar. Pero las tasas de interés alcanzan su punto máximo después de que la recesión ya haya comenzado, por lo que las tasas de interés pueden no haber alcanzado su punto máximo todavía, incluso las del mercado del tesoro, por lo que no es inusual. La Fed probablemente ya haya apretado demasiado, es posible que ya estén en la llamada tasa terminal y simplemente no lo sepan. Van a seguir como hasta ahora por razones que he explicado. Esto significa que va a empeorar las cosas. Van a hacer que la recesión sea aún peor. Y pueden pivotar para decir que podría haber un recorte de tipos. No será en abril, pero bajada de tipos en agosto, tal vez. Yo no lo descartaría, pero por una razón muy mala. En otras palabras, si la Fed recorta los tipos, que puede que lo haga, el pivote puede ser real. No es porque diseñaron un aterrizaje suave, por ricitos de oro y demás, es porque metieron la pata como de costumbre. Como lo han estado haciendo desde 1913, apretaron demasiado, no miraron los indicadores adelantados que describí y se dieron cuenta demasiado tarde. Es entonces cuando tienden que pisar el freno o quitar el pie del freno en términos de subida de tipos y luego pivotar. Esta película ya la hemos visto. Es exactamente lo que pasó en 2018. La recesión va a ser peor de lo que los analistas esperan y el fondo va a ser más bajo de lo que los analistas esperan. Podríamos estar mirando desde los niveles actuales. Hay que tener en cuenta que están bajando significativamente desde el 1 de enero de 2022. En el caso del Nasdaq, el cambio de tendencia comenzó en noviembre de 2021, por lo que estamos por debajo de esos niveles. Tal vez hayamos alcanzado alguna medida móvil, pero no estamos ni cerca de los antiguos máximos. Podría bajar fácilmente, bajar un 30% y no me sorprendería si bajara un 50%. Si miras la S&P, está, ya sabes, en unos 2000, 2100 o algo así. Estamos teniendo esta discusión de los expertos del mercado que no cuentan tener sobre si creemos que los beneficios podrían comprimirse en X cantidad o si que las acciones podrían bajar hasta lo que sea. Pero luego está el costo humano, ¿verdad? Las malas recesiones generalmente viven acompañadas de muchas pérdidas de empleo. Hay mucho dolor económico y financiero que la gente asume porque sus carteras de acciones bajan o porque los precios de sus viviendas se corrigen. Parece que el mercado inmobiliario de Estados Unidos está comprometido ahora a corregir, pero luego está el coste humano real de las personas que pierden sus puestos de trabajo y, básicamente, el daño que hace esto a sus perspectivas de futuro, ¿verdad? Si nos fijamos en los datos de desempleo y en los datos de nómina, para mí, parece como un cuento de hadas en este momento. Las estadísticas reales por las cuales la Fed parece estar navegando, como por ejemplo, que el mercado de trabajo todavía parece estar súper robusto. Hay un montón de gente que ha hablado sobre el hecho de que algunos de estos números parece que en realidad no coinciden con una gran cantidad de otros conjuntos de datos en el terreno de muchas empresas. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. ¿Ves, dado que esta recesión podría ser peor de lo que la mayoría espera ahora mismo? Despidos a gran escala, del tipo que hemos visto en alguna de las malas recesiones anteriores, como 2008 a 2001? La respuesta es sí. En primer lugar, ya lo estamos viendo. No tengo muy claro cuáles son los números exactos, pero los despidos son del orden de 10,000 o 20,000 empleados despedidos en Google, Amazon, Facebook y otras empresas tecnológicas. Afecta a otros sectores también, pero la tecnología en particular ha participado en una serie masiva de despidos. Es entonces cuando la gente dice, bueno, espera un segundo, ¿cómo es que no han aparecido en las cifras de desempleo?
porque las tasas de desempleo están alrededor del 3.5-3.6%. No hemos visto este nivel de desempleo tan bajo desde la década de 1960. Esto no es como un buen año o una buena deuda. Este es el más bajo desde la década de 1960. Y la Fed, por supuesto, lo mira desde cerca. Tienes razón sobre este punto. Y lo que dicen es que creen que en la curva de Phillips, que es ciencia basura. La curva de Phillips, para aquellos que no estén familiarizados, dice que hay una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Así que si el desempleo es alto, la inflación es baja. Y si el desempleo baja, la inflación sube. Por lo tanto, si se quiere reducir la inflación, hay que esperar que aumente el desempleo, y eso es lo que cree la Fed. Lo que acabo de decir no tiene sentido, no es verdad. Si piensas que es una matrix de desempleo e inflación que tenemos, a finales de los 70 teníamos alto desempleo y alta inflación. ¿Qué tuvimos entre 2009 y 2019? Tuvimos bajo desempleo y baja inflación. ¿Qué tenemos ahora? Bajo desempleo y alta inflación. Así que, ¿cómo no puedes rellenar todas las casillas de la métrica? Esto significa que no hay correlación. Es decir, puedes describirlo, puedes calcularlo, pero ponerlo en un gráfico, pero no hay correlación. La última vez que miré la curva de Phillips estaba plana, y al menos donde yo estudié las curvas eran curvas, así que es basura. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.